Mis hermanos, Dios les bendiga. Tengan todos un feliz sábado. Hermanos, me siento feliz. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes nuevamente. Hace algunos meses estuve aquí predicando la palabra. ¿Cuántos se acuerdan? Para mí es un privilegio estar aquí otra vez en la iglesia adventista de San Rafael Cedro. Gracias a Dios primeramente porque estoy aquí con ustedes y agradezco a la iglesia. Agradezco a los ancianos que siempre me invitan a predicar acá. Veo que les gustan los temas de profecía bíblica y eso es bueno, hermano. Las iglesias que permiten esta clase de temas crecen en conocimiento. Para los hermanos que no me conocen, mi nombre es Rafael Díaz. Soy miembro de la Iglesia Adventista de la Esperanza Tecoluca. ¿Cuántos conocen esa iglesia? Esperanza Tecoluca. El pueblo lo conocen, la ciudad está entre Zacate y San Vicente, Tecoluca. Así que yo me congrego en la Iglesia Adventista de la Esperanza. Yo tengo un canal en YouTube que se llama Apología Adventista, donde subimos material sólido de doctrina y profecía casi todos los días. Y los videos los grabo en mi iglesia natal, la Iglesia Adventista de la Esperanza. Así que si ustedes quieren crecer en conocimiento, vayan y suscríbanse a mi canal. Mi canal se llama Apología Adventista. Solo temas sólidos de doctrina y profecía. Si usted quiere aprender de Biblia y temas profundos de la Biblia, escuche esos temas. Así que, hermanos, para iniciar vamos a orar para que Dios sea el autor de este estudio. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder reunirnos para escuchar tu palabra. Bendice a tu siervo y bendice a tu pueblo que va a escuchar este mensaje, que podamos crecer en conocimiento y que no solamente podamos crecer en conocimiento teórico, sino también podamos prepararnos para tu pronto regreso. Gracias porque permites que escuchemos tu palabra. Gracias porque permites que en este púlpito de la Iglesia Adventista de San Rafael Cedro se predique la verdad presente. Gracias, Señor, te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tengamos una clase sólida y profunda sobre los 144,000 y la gran multitud que menciona Apocalipsis 7. Hermanos, según la Biblia, hay 2 capítulos donde se mencionan los 144,000 de una forma explícita. Hay muchas referencias donde se mencionan implícitamente. Pero los 2 capítulos donde se mencionan los 144,000 explícitamente es Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Ahora, ¿quiénes son los 144,000? Los 144,000 son el último remanente de justos fieles que van a estar vivos hasta la venida de Cristo. En otras palabras, Pablo no puede pertenecer a los 144,000. ¿Por qué? Porque Pablo, ¿qué? Ya murió. Los 144,000 es un grupo selecto de justos que no gustarán la muerte, van a estar vivos hasta que Cristo venga. A ese grupo selecto se le conocen como 144,000. Sobre si el número es simbólico o literal, ha habido controversia en la Iglesia Adventista. Muchos sostienen de que 144,000 es un número literal y otros sostienen de que es un número simbólico. Ambas posturas tienen material y argumentos bíblicos, pero cuando se trata de posturas apocalípticas, siempre hay una postura que tiene más argumentos y más peso. Así que yo en lo personal he escuchado ambas posturas. Escucha los que dicen de que los 144,000 son literales, ni uno más ni uno menos. Y también he escuchado la postura de los teólogos y eruditos que sostienen de que los 144,000 es un número simbólico. Las personas son de carne y hueso, por lógica son literales, pero el número es un número simbólico. Representa
al último remanente de justos que estarán vivos antes de que Cristo venga por segunda vez. No pasarán por la muerte. Este grupo selecto de justos es el último ejército de Cristo. Son el remanente que pasará por el tiempo de angustia de Jacob, que menciona Daniel 12:1. Los 144,000 son los que van a resistir el decreto de la marca de la bestia y su imagen, que muy pronto se va a dar. Ahora, aquí va la pregunta. Yo siempre lo digo, hermano, y lo repito en mis clases. Esta clase de temas no es para que usted se distraiga. Hay hermanos que vienen a dormir a la iglesia y eso no es correcto. Esta clase de temas amerita una suprema concentración, porque son temas que casi no se conocen en la iglesia. Y si usted se distrae, no va a ir al camino, se va a confundir. Los 144,000 es un grupo selecto de justos vivos. Aquí va la pregunta. ¿Elena de White formará parte de los 144,000? No, ¿por qué? Porque ya murió. ¿Guillermo Miller formará parte de los 144,000? No, porque por lógica él ¿qué? Ya murió. Entonces, Elena de White, escuchen, mire qué bonito es el español. Elena de White no estará entre los 144,000, pero sí estará con los 144,000. ¿Cuántos entienden el español aquí? Yo creo que aquí no hay ningún gringo. ¿O hay aquí algún norteamericano que no sepa español? Dicen, a mí no me consta, pero tiene lógica. Dicen de que el idioma que se va a hablar en el cielo y en la tierra nueva va a ser el español porque es el idioma más lindo y precioso. ¿Sí? Es entendible, sencillo de entender. ¿Saben qué significa las preposiciones con y entre? Elena de White estará con los 144,000, pero no entre. Explico. Si usted muere creyendo en este mensaje y muere siendo fiel a este mensaje, sabe de que vamos a resucitar en una resurrección especial o parcial que se va a llevar a cabo en la 7ª plaga. En la Biblia tenemos 3 resurrecciones. Los adventistas que mueran creyendo en este mensaje de los 3 ángeles van a resucitar en una resurrección especial o parcial que se va a llevar a cabo mucho antes de la venida de Cristo. Y eso lo menciona Daniel 12:2 y Apocalipsis 1:7. Y lo corrobora el conflicto de los siglos. Y lo amplía el comentario bíblico adventista. Una resurrección especial o parcial. ¿Quiénes van a resucitar en esa resurrección especial o parcial? Dice la Biblia que los que van a resucitar en esta resurrección especial o parcial es un grupo selecto de justos que murieron desde 1844 hasta el último mártir. Note qué interesante. Por eso es que Apocalipsis 14:13 dice: bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor, sí, porque con ellos sus obras siguen. Esa expresión de aquí en adelante se refiere a los que mueren bajo la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles. Van a resucitar en una resurrección especial o parcial. O sea que ningún adventista fiel va a resucitar en la resurrección total que dice Pablo. Ninguno. ¿Quiénes son los que van a resucitar en esta resurrección total que dice Pablo? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Son los que murieron desde Abel hasta 1844. De 1844 en adelante van a resucitar los adventistas en una resurrección especial o parcial que se va a llevar a cabo mucho antes de la venida de Cristo. O sea que si usted muere en este momento creyendo en este mensaje,
¿En cuál resurrección va a resucitar? En la resurrección especial o parcial. Yo tengo en mi canal por lo menos 3 estudios, 3 clases de eso, las di en Guatemala, sobre Daniel 12, versículo 12 y Apocalipsis 1, 7. Hago un estudio profundo de ese capítulo, o de su capítulo. Ahora, escuchen lo que voy a decir. Necesito que esta información la puedan anotar. Muchos hermanos me dicen, hermano Rafael, usted es muy directo para decir las cosas, pero lo que dice es verdad. Es una gran verdad, hermano. En nuestros púlpitos hay hambre de predicar estos temas. Por eso, hermanos, estos temas valen oro, y vale más oro que el que tiene el Vaticano. Ahora, ya vimos de que los 144,000 será el último remanente de justos vivos. Ahora, Elena de White y todos los pioneros van a resucitar en la resurrección especial o parcial. En ese contexto se usa la preposición con, porque los de la resurrección especial van a resucitar en el terremoto de la 7ª plaga, es lo que abre los sepulcros. Y esta resurrección se unen con los 144,000 para ver la venida de Cristo de principio a fin. Mientras que los justos que resucitan en la resurrección total, que dice Pablo, van a poder ver a Cristo, pero cuando ya esté en la nube. Mientras que los 144,000 y los de la resurrección especial van a tener el privilegio de ver la venida de Cristo de principio hasta el fin. ¿Me doy a entender? Dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Oh, interesante. O sea que en esta resurrección especial o parcial también va a resucitar un grupo selecto de impíos, pero que solamente van a resucitar para verlo y después morir para resucitar legalmente en la segunda resurrección después de los 1000 años. El texto dice los que le traspasaron. ¿Quiénes son los que le traspasaron? Elena de White en el conflicto de los siglos dice que es un grupo selecto de impíos, los enemigos más encarnizados del pueblo de Dios. Ahí va a estar Nerón, ahí va a estar Atila, rey de los hunos, ahí van a estar esos grandes guerreros como Napoleón Bonaparte, Papa Sanguinario, ahí van a estar grandes comandantes que le hicieron la guerra al pueblo de Dios. Van a resucitar solamente para ver la venida de Cristo, para después volver a morir y resucitar donde les corresponde. ¿Cuándo es? Después de los 1000 años. Ahora, quiero que se concentren porque lo que viene es más interesante. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. ¿Qué hay de la gran multitud que menciona Apocalipsis 7:9 en adelante? Se menciona una gran multitud. Ahora, ¿qué es eso o quiénes son la gran multitud? Porque Juan, después de contar a los 144,000 que provienen de las 12 tribus de Israel, ahora Juan divisa una gran multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, muchos han creído de que los 144,000 son judíos literales, porque ahí se menciona 12,000 de cada tribu. E inclusive hay algunos que han sugerido que los 144,000 van a ser solamente hombres, porque dice que no se contaminaron con quién, con mujeres. Hermanos, todo esto es simbólico. Las 12 tribus ya no existen. Es ilógico pensar de que los 144,000 van a salir de las 12 tribus de Israel, porque ya las 12 tribus ya no existen. Es ilógico pensar. Ahora, según la Biblia, ¿quién es un judío verdadero? ¿Quién es un judío verdadero?
es aquel que se une a Cristo, la simiente de Abraham. O sea que los 144,000 son contados de las 12 tribus de Israel, pero ¿de cuál Israel? ¿El Israel qué? Espiritual. Porque las 12 tribus ya no existen. Es ilógico. Cuando Apocalipsis 14 dice que los 144,000 son vírgenes, no está diciendo que solamente hombres van a componer el número 144,000. La expresión son vírgenes y no se contaminaron con mujeres debe de entenderse en una forma simbólica. Representa que este remanente no se contaminó con las falsas doctrinas de las mujeres. ¿Cuáles mujeres? Babilonia la Grande. La mujer en profecía tiene una connotación simbólica. Representa el protestantismo apóstata y el catolicismo romano como madre. O sea que este remanente rechazó las falsas doctrinas de estas mujeres rameras. Muchos han creído que la gran multitud y los 144,000 son dos grupos distintos. Hay muchos eruditos que dicen de que los 144,000 son los que van a evangelizar a esa gran multitud que va a salir de todas las iglesias evangélicas y de la iglesia católica. Y por eso es que ellos dicen de que son dos grupos, 144,000 y la gran multitud son dos grupos distintos. Los 144,000 son los que evangelizan a la gran multitud, y esta gran multitud sale ¿de dónde? De Babilonia. He escuchado algunos que así dicen. Otros dicen de que la gran multitud representa a todos los salvos de todas las edades y que están salvos en el cielo. Juan los ve en el cielo. Pero saben, hermanos, hay que ser analítico. Saben que a mí me gusta escuchar a muchos eruditos y teólogos, pero también me gusta hacer mi propia conclusión. La iglesia adventista no es dogmática, la iglesia adventista no es papal. Cuando se trata de interpretación profética, puede haber discrepancia entre teólogos y eruditos. Y esto lo sostiene el comentario bíblico adventista, que eso se deja a la interpretación de cada teólogo. Eso significa que yo también puedo hacer mi propia interpretación, y eso no afecta a ninguna creencia o doctrina de la iglesia. ¿Me doy a entender? Porque son temas de interpretación profética, no son doctrinales. La iglesia adventista tiene 28 creencias y 6 doctrinas oficiales. Pero en temas de interpretación profética puede haber discrepancia en teólogos y eruditos. Yo he visto algunas veces cómo teólogos se contradicen entre sí. No es que se contradigan, sino que cada quien tiene su postura diferente. Así que eso me deja a mí a libre elección para que yo también pueda hacer mi propia interpretación de un tema profético. ¿Sabe, hermanos? Haciendo un estudio profundo de este tema, escuchen lo que les voy a decir. Espero que estén anotando. Yo voy a dar por sentado, si usted no tiene la capacidad de anotar, significa que usted tiene una mente como Salomón, que todo se le queda. ¿Saben que hay hermanos que no se les queda nada? ¿Saben de qué hay hermanos por qué no entienden los sermones? Por mejor que se explique uno de predicador. ¿Saben por qué no entienden? Porque vienen muy comidos, vienen con la barriga llena. Eso dice el Espíritu por sí. Vienen barrigones. Y cuando alguien ha comido mucho, la sangre se concentra en el estómago y les da sueño. Otros saben por qué, porque están viendo TikTok. No se les queda nada. Otros no le toman nada de interés a esta clase de tema. Por eso es que hay muchos hermanos enanos espirituales en la iglesia. Nunca crecen. Hermano, explíqueme tal versículo. Fíjese, hermano, que no puedo. Hermano, dígame una lectura bíblica. Jesús lloró y no pasa de allí. Porque son enanos espirituales. ¿Sabe, hermanos? Haciendo un estudio profundo de profecía bíblica, he llegado a comprender que los 144,000 y la gran multitud son el mismo grupo.
Y se lo voy a demostrar. Porque la Biblia se estudia, no se lee. Saben de que la estructura en que se escribió el libro de Apocalipsis permite hacer esta interpretación. Escuchen lo que les voy a decir. Los 144,000 y la gran multitud son el mismo grupo visto de dos perspectivas diferentes. Juan oye el número 144,000 cuando están por entrar a la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob. Juan los oye. Pero después de que han salido de la gran tribulación, ahora Juan los ve en el cielo y los ve como una gran multitud. Porque estos que están allí han salido ¿de dónde? De la gran tribulación, la grande. Pregunto, ¿cómo se llama en Daniel la última tribulación por la cual van a pasar los 144,000? Según Daniel 12:1, ¿el tiempo de angustia de qué? De Jacob. Pregunto, ¿quiénes son los únicos que van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob? Los 144,000. Que en Apocalipsis 7:14 se le llama la gran tribulación, la grande. O sea que Juan ve a los 144,000 en Apocalipsis 7, oye el número cuando están por entrar a la gran tribulación. Y ahora Juan ve el mismo grupo, pero ahora después que han salido de la gran tribulación, pero ahora los ve como una gran multitud en el cielo. Se los voy a demostrar que es el mismo grupo, visto desde dos perspectivas diferentes. Cuando están por entrar a la gran tribulación y cuando salen victoriosos de la gran tribulación. ¿Me doy a explicar? El mismo grupo visto desde dos perspectivas diferentes. Ahora, ¿cuáles son las bases para esta interpretación? Bueno, saben de que esto que les voy a decir, la mayoría de eruditos adventistas están de acuerdo con esta postura. Por ejemplo, Alberto Dreyer, una eminencia en el santuario de las trompetas, Antolín Yestrehil. Tenemos también al famoso teólogo Franz Randel, gran escritor y teólogo adventista, el famoso escritor del libro Profecías del Fin. Marvin Masuel, un histórico teólogo adventista que hace tiempo murió, el que escribió los grandes libros que se llama El porvenir del mundo revelado y secreto de Daniel. Poderosos libros. Es interesante, hermanos, que esta postura también la sostiene el pastor Esteban Bor, que para mí es uno de los mejores pastores en profecía y doctrina bíblica adventista. Así que lo que voy a decir no es algo que me lo saqué de la manga de la camisa, sino que también es una postura que creen muchos eruditos adventistas. Ok. ¿Cómo se demuestra que los 144,000 y la gran multitud es el mismo grupo visto desde dos perspectivas? Vamos a ver, primer punto, el contexto en que se mencionan los dos grupos. ¿Cuál es el contexto en que se menciona a los 144,000 y la gran multitud? El contexto es entre el sexto sello y el séptimo sello. Ahora, ¿qué es el sexto sello? En el sexto sello vemos las señales de los astros. O sea, según la profecía del sexto sello, vivimos en el tiempo de las señales del sexto sello. O sea que el sexto sello presenta las señales de los astros y es lo mismo que Mateo 24. O sea que vivimos en el tiempo de la predicción de Mateo 24 que en el sexto sello se repite. Ahora, ¿qué es el séptimo sello? El séptimo sello es la segunda venida de Cristo. Noten, sexto sello es las señales que anuncian la venida de Cristo y séptimo sello es la venida de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Los 144,000 se mencionan en medio del sexto sello y el séptimo. El contexto es el mismo. Los mismos dos grupos están en el mismo contexto del sexto sello y el séptimo sello. Ahora, ¿saben cómo termina el sexto sello? Noten que hay una pregunta en el sexto sello. Se lo voy a demostrar.
Apocalipsis, leamos conmigo, Apocalipsis 6, 17. Noten cómo dice aquí el apóstol Juan, Apocalipsis 6, versículo 17. ¿Lo tiene conmigo? Ahora, noten cómo termina. Hay una pregunta. ¿Qué dice? Y esta pregunta está conectada con el sexto sello. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién? ¿Saben que Apocalipsis 7 de qué está hablando? Ahí está la respuesta. ¿Quién se va a poder mantener en pie? ¿Quiénes? Los 144,000. Porque la Biblia no va escrita en capítulos y versículos, me refiero a la numerología. Es un solo segmento. Los capítulos aquí, capítulo 1, capítulo 2, versículo 3, versículo 4, fue añadido por los eruditos para que sea fácil de hallar el texto. Pero eso no es inspirado, es un solo segmento en el griego. Aquí se menciona una pregunta: ¿quién podrá estar en pie? ¿Saben que esa pregunta se contesta en el capítulo 7? ¿Quiénes son? Los que van a estar en pie cuando se desaten las plagas, cuando se desate la ira de Dios. Pregunto, ¿qué es la ira de Dios? ¿En qué se consuma la ira de Dios en Apocalipsis? Las 7 plagas postreras. Pregunto, ¿quiénes son los que no van a ser tocados por ninguna plaga? Porque estarán protegidos con la sangre del Cordero, como los hebreos en Egipto. ¿Quiénes son los que no van a ser tocados por ninguna plaga cuando caiga? Los 144,000. Esa es la ira de Dios. ¿Quién podrá estar en pie? O sea, la respuesta: los 144,000. ¿Estamos de acuerdo? Serán los 144,000. Ahora, noten que ahora, después de ver quiénes son los que van a estar en pie, Juan oye el número de los 144,000. Noten cómo dice Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, versículo 3 al 4. Apocalipsis 7, versículo 3 al 4. Diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Pero ¿qué es eso? No hagas daño. Pregunto, ¿hay ángeles que están sosteniendo los vientos para que no azoten el planeta Tierra? ¿Hay ángeles que están sosteniendo los 4 ángulos de la Tierra? ¿Qué es eso de viento? Guerra, destrucción. O sea que terminándose el sellamiento, ¿viene qué? La destrucción. Pero mientras tanto tiene que haber un sellamiento. ¿Y cómo se le llama? Los 144,000. Y dice el versículo 4: y oí el número, no, que Juan no los ha visto. Juan no ha visto. Ustedes conocen los verbos, el verbo oír y el verbo ver. Dice: y oí. Juan no ha visto nada aún, sino que ha oído. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Interesante, muy interesante. Ahora, vamos a ver algo también para demostrar que los 144,000 y la gran multitud es el mismo grupo visto desde 2 perspectivas distintas. Juan le pregunta a uno de los 24 ancianos lo siguiente. Ahora Juan, después de haber oído el número 144,000, ahora ¿qué es lo que va a ver? Ahora ve algo. Antes oyó, hoy lo ve. ¿Qué es lo que ve? Una gran multitud. Pero ¿qué esta multitud? ¿Dónde la ve Juan hoy? ¿A dónde están? En el cielo. Pero ¿cómo llegaron hasta allá? ¿Verdad que agarraron un proyectil y se fueron para el cielo? ¿Cómo llegaron hasta allá? Saben de que estudiar las profecías es lo que más amo, hermano. Saben de que yo tengo 20 años de estar estudiando las profecías de Daniel Apocalipsis. Amo estudiar las profecías.
Ese es mi pan de cada día. Hermanos, ¿cómo llegaron allá esa gran multitud? Saben de que el mismo Apocalipsis 14 habla de los 144,000. Pero en el mismo capítulo 14 se habla de los mensajes de ¿qué? De los 3 ángeles. La pregunta es, ¿cómo hicieron esta multitud para llegar al cielo? ¿Aceptaron qué? Los mensajes de qué? De los 3 ángeles. O sea, predicaron el mensaje y este mensaje lo llevó al cielo. Pero ahora noten cómo dice Apocalipsis 7, versículo 14. Apocalipsis 7, versículo 14, dice así, hablando de la gran multitud. Dice, versículo 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? No te quieren una pregunta. Y Juan le dijo, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿De dónde habían venido? ¿De dónde fueron protegidos? De la gran tribulación. Pero ¿cómo fueron protegidos? ¿Qué los protegió? ¿Saben de qué tengo una referencia? También yo en mi canal doy el repaso de la lección de escuela sabática. ¿Saben de qué tengo una referencia al libro de Éxodo? Pregunto, los hebreos, ¿por qué no fueron tocados por ninguna plaga? Porque fueron protegidos, ¿por qué? Por la sangre del Cordero. Los 144,000, ¿por qué van a ser protegidos? Porque van a estar protegidos, ¿por qué? La sangre del Cordero. Pasaron por la gran tribulación. En el idioma griego dice, pasaron por la tribulación, la grande. Habla de una tribulación en específico. ¿Y cuál es la última tribulación por la que pasará el pueblo de Dios? El tiempo de angustia ¿qué? De Jacob. Va a ser en el tiempo de angustia de Jacob de que el papado o el rey del norte va a dar un decreto de muerte a medianoche. Lean el conflicto de los siglos. El tiempo de angustia de Jacob inicia después de que cierra el tiempo de gracia, la puerta de la gracia, y el tiempo de angustia de Jacob termina con el decreto de muerte que va a dar el papado para matar a los 144,000 que están en las cárceles. Miguel se levanta. ¿De qué manera se levanta? Esa expresión se levanta Miguel en Daniel 12:1 representa el cierre de la puerta de la gracia. Pero cuando Miguel se levanta y cierra la puerta del lugar santísimo, el santuario, sucede un terremoto. Es el terremoto de la 7ª plaga. Ese terremoto liberta a los 144,000 que están ¿dónde? En las cárceles. Y ese mismo terremoto de la 7ª plaga abre los sepulcros para que se levanten los justos que murieron bajo la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles y resuciten en la resurrección especial o parcial. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me están entendiendo? ¿Me doy a comprender? Ok. Ahora, les voy a demostrar de otra perspectiva de que los 144,000 y la gran multitud es el mismo grupo, visto desde 2 perspectivas. Juan, oye el número, aún no los ha visto. Juan, oye el número y después ve una gran multitud. Vamos a ver que en la Biblia esta estructura en que Juan escribió su libro, es muy común este modo de que lo que oye
es lo que ve después. En Apocalipsis hay muchos ejemplos que les voy a demostrar, ya lo vamos a leer, de que lo que oye es lo mismo que ve. Juan oye el número y después ve una gran multitud, porque es el mismo grupo. Esto lo vemos en muchos ejemplos en el libro de Apocalipsis. Los verbos oír y ver. Lo que oye es lo que después ve. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos donde se usan estos dos verbos. Lo que se oye es lo que se ve después. Por ejemplo, vámonos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al 11. Noten que Juan oye una voz detrás de sus espaldas. Noten que oye una voz y después ve a Cristo. Noten que primero oye y después ve. Apocalipsis 1, versículo 10 y 11. Dice así. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 y 11. ¿Lo tienen conmigo, hermano? Dice así, que decía, noten que aquí está Juan oyendo, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves. Noten, Juan aún no ha visto nada, sino que está oyendo. Noten, escribe en un libro lo que ves, pero aún no ha visto nada. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora noten el versículo 12. Y me volví para ver. Ahora sí está viendo algo. Noten que lo mismo que escuchó, ahora lo ve. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vueltas vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, ¿quién le habló? Cristo. Pero aún no lo había visto. Después lo pudo ver. Hermanos, ¿están aquí conmigo? Lo mismo que oyó es lo que ve. ¿Vamos bien hasta acá? Noten, voy a dar otro ejemplo. Juan oye a uno de los ancianos hablar del león de la tribu de Judá. Juan oye que uno de los ancianos habla, he aquí el león de la tribu de Judá. Pero Juan solamente está oyendo y después ve al cordero. Noten cómo dice Apocalipsis 5, versículo 5. Apocalipsis 5, versículo 5. Dice así. Y uno de los ancianos me dijo, no lloren, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pregunto, ¿Juan ha visto algo acá? Solo está oyendo que alguien le dice que el único que puede abrir los sellos es ¿quién? Es Cristo. Pero ahora noten cómo dice el versículo 6. Y miré. ¿Están conmigo, hermano? Lo que oye es lo mismo que después ve. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Noten que uno de los ancianos le dice, hay uno que puede abrir los sellos. Y después Juan puede ver a Cristo como el león de la tribu de Judá. Lo mismo que oye es lo que después ve. Interesante. Otro ejemplo. Este se pone más interesante. Juan pudo escuchar acerca de la Nueva Jerusalén,
Esto está en Apocalipsis 21:9. Apocalipsis 21:9. Dice así. Apocalipsis 21:9. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Pregunto, Juan aquí ya vio la Jerusalén, en este versículo, ¿ya la vio? No. ¿Cuándo es que la ve? Noten: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Ahora está viendo, pero antes, ¿qué había pasado? Solamente había escuchado. Y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Ahora, vámonos a los 144,000 y la gran multitud. Apocalipsis 7. Apocalipsis 7 dice lo siguiente. Apocalipsis 7, versículo 4. La Biblia, cuando se estudia mayormente las profecías, hay que leerlas con cuidado. Apocalipsis 7:4. Y oí el número. Pregunto, ¿Juan está viendo aquí los 144,000? ¿Está oyendo? Y oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Juan ha oído el número 144,000. Hasta el momento no ha visto nada. ¿A dónde esperamos ver a los 144,000? Que Juan los vea hoy. ¿A dónde, hermano? Pero, ¿en qué versículo? En el 9. ¿Está conmigo, hermano? Porque la gran multitud son los mismos 144,000, pero salidos victoriosos de la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob, y hoy están en el cielo victoriosos. Apocalipsis 7:9. Después de eso miré. ¿Después de qué? Esa palabra conecta con qué? Con los 144,000. Porque está hablando, ¿de qué está hablando aquí? El anciano, con Juan. Está hablando de los 144,000. Ahora Juan puede ver en visión que los 144,000 ahora, ¿a dónde están? En el cielo victorioso. ¿Y cómo llegaron hasta allá? Por la sangre del Cordero. ¿Y cómo fueron protegidos de la gran tribulación? Por la sangre del Cordero. Porque los 144,000 es lo mismo que la gran multitud. No tiene sentido cuando alguien dice: la gran multitud son los salvos de todas las edades. No tiene sentido porque el contexto no lo permite. Porque ambos grupos están en el mismo contexto del sexto y el séptimo sello. No podemos decir que la gran multitud son los salvos de todas las edades. No, porque el énfasis de Juan es ver los acontecimientos finales de cómo el diablo le hará la guerra al último remanente, y este remanente va a sufrir la gran tribulación, la grande. El énfasis de Juan no es hablar de todos los salvos, aunque está sobreentendido que todos se van a salvar, los salvos de todas las edades. Pero el tema de Juan no es hablar de todos los salvos, sino hablar de la victoria que tendrán los 144,000 y cómo vencerán la gran tribulación, la grande. ¿Está conmigo, adventista? El tema de Pablo en Apocalipsis 7 no es hablar de si Pablo se va a salvar o María se va a salvar. Ese es otro tema. El tema de Juan en Apocalipsis es presentar al último remanente que el diablo le hará la guerra. ¿Saben qué significa hacer la guerra, hermano? Un hermano me dijo: hermano Rafael Díaz, hable suave porque eso me da escalofríos, que usted hable de esos temas, me da miedo. Pero sabe, hermano, escuchen lo que les voy a decir. Dice el hermano Elena de White que muchos adventistas no van a soportar la crisis final. Y Dios sabe quiénes son los que no van a soportar
y Dios los va a llamar al descanso antes de que venga esta crisis. Así que cuando usted va a orar por un enfermo, no le pida a Dios a la fuerza que lo sane. ¿Qué tiene que hacer usted cuando vaya a orar por un enfermo? Hágase tu voluntad, porque puede ser de que Dios se lo esté llevando y usted sirviendo de piedra de tropiezo para que el hermano no se vaya. Saben de que nosotros como adventistas tenemos una esperanza si un familiar muere en Cristo. El problema no es que muera, porque todos tenemos que morir. ¿Estamos de acuerdo? Tarde o temprano todos vamos a morir. El problema es morir sin Cristo. Ese es el problema. Muchos van a ser llamados al descanso antes de que venga la gran tribulación, la grande. No van a poder soportar. Y dice también Elena de White en el libro Eventos de los Últimos Días que Dios va a permitir también de que muchos bebés se mueran antes de esta crisis. O sea que muchos padres, escuchen hermano, muchos padres van a perder a su bebé. Y Dios se los va a dar en la resurrección, dice la hermana Elena de White. Veremos a nuestros hijos en la patria celestial. Escuchen hermano, lo que van a pasar los 144,000 no es nada comparado a lo que pasó en la Santa Inquisición con los mártires. Dice Elena de White que no hay pluma fecunda que pueda describir lo que el diablo le hará al remanente en los últimos días. Y antes de que cierre la puerta de la gracia, van a haber mártires. Van a predicar con su sangre. Noten, pero después del cierre de la puerta de la gracia, ningún hijo de Dios va a morir. Ninguno de los 144,000 va a morir. Escuchen lo que les voy a decir. Dice el Espíritu de Profecía de que va a ser tan grande la agonía que van a experimentar los 144,000 que va a ser idéntica a lo que pasó Jacob cuando su hermano lo andaba persiguiendo para darle un dulce. ¿Ustedes conocen la historia de Jacob y Esaú? ¿Por qué Esaú quería matar a su hermano? Y lo andaba persiguiendo como perro rabioso. Iba a matarlo. Y saben de que Jacob se arrepintió de lo que había hecho. ¿Y qué es lo que había hecho Jacob? Le había robado, por eso es que el nombre Jacob significa suplantador. Después se le cambió el nombre. Jacob significa engañador o suplantador. Interesante. La agonía que tuvo Jacob cuando luchó con el ángel en Peniel hasta el amanecer, esa agonía y ese estrés van a experimentar los 144,000 cuando se escuche que vienen a matarlos. ¿Usted cree que eso va a ser fácil? Que todo el mundo se una con un solo propósito: matar al último remanente porque guarda los mandamientos. Va a ser una gran agonía. Los 144,000 van a experimentar esa tribulación. Va a ser una agonía, un estrés extremo, como lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní. ¿Saben de que estos temas son profundos? Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Quién mató a Cristo? ¿Quién mató a Cristo? Lo primero que me dicen, fueron nuestros pecados. Sí y no. ¿Conocen ustedes respuestas que sean sí y no? Sí y no. Les voy a explicar. ¿Saben qué es lo que pasó con Cristo en el huerto del Getsemaní? Muchos dicen de que fue la cruz que mató a Cristo. No fue la cruz. Lean la Biblia.
Cristo antes del Shabbat ya estaba muerto. ¿Quién entonces mató a Cristo? ¿Quieren que les diga quién mató a Cristo? La ira del Padre. La ira del Padre estaba cayendo sobre su Hijo por culpa de ¿quién? De nosotros. ¿Saben de que el estrés que pasó Cristo en el huerto del Getsemaní fue tan grande el estrés que Cristo sufrió una enfermedad que en la ciencia médica se le llama hematedrosis? ¿Qué es hematedrosis? Es cuando alguien tiene una presión extrema de estrés y suda sudor revuelto con sangre. Por eso es que hay gente que es una enfermedad muy extraña, que no es muy común en el mundo, que una hematedrosis se puede dar cuando, por ejemplo, cuando alguien ha perdido a sus padres. El gran estrés que siente en su cerebro, que puede sudar sangre de sus sienes. Un estrés extremo que apunta a un derrame cerebral. Por eso, hermanos, si usted le debe al banco o le debe a los prestamistas, no se ande preocupando, se puede morir de un estrés. Porque ¿para qué se andan metiendo a prestar pisto? Hay gente que se ha muerto de eso. Tengan cuidado. Hay gente que ha estado bien tranquila platicando y cae redonda al suelo. No se preocupe. Cristo sudó sudor con sangre, porque sobre Cristo estaba cayendo la copa de la ira del Padre. 3 veces oró por eso. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? ¿Qué tenía esa copa? Muchos dicen, los pecados de nosotros. No, hermano, no seamos superficiales. Yo no sé, hermano, por qué no les gusta leer. Lean el Espíritu de Profecía. ¿Cuántos tienen el libro deseado toda la gente? Léanlo. Dice Elena de White que en esa copa estaba la ira del Padre que estaba siendo derramada sobre el Hijo. Y fue tan grande la presión que Cristo sufrió una hematedrosis. Y Lucas usa solamente eso, hematedrosis. Lógico, Lucas era médico. Es un término médico. La ira de Dios estaba en esa copa que Cristo estaba bebiendo. Pregunto, en Apocalipsis, ¿qué es la ira de Dios? Acabo de decir en este tema, ¿qué es la ira de Dios en Apocalipsis? ¿Las 7 qué? Postreras plagas, en ese consuma la ira de Dios. Pregunto, ¿quiénes van a experimentar la ira de Dios? ¿Sobre quiénes va a caer la ira de Dios? ¿Pero por qué sobre los impíos? Saben, hermanos, que estos temas son profundos. Y quiero llegar a un punto. Escuchen. Según Romanos 6:23, la paga el pecado, ¿qué? ¿Pero qué tipo de muerte está hablando ahí? La muerte eterna. El comentario bíblico adventista lo conecta con Ezequiel 18:4. Está hablando de muerte eterna, no muerte física. Porque esta muerte física la vamos a pasar ricos, pobres, grandes, esclavos y hasta los chuchos mueren. O sea, cuando Romanos 6:23 dice la paga del pecado es muerte, está hablando ¿qué? De la muerte eterna. Porque el contraste ¿cuál es? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, la paga del pecado en el griego es salario, viene de sal. Ahora, yo les hago una pregunta. Si la paga del pecado es muerte, ¿qué no merecemos nosotros? ¿Qué no merecemos? Escuchen. ¿Qué no merecemos nosotros por haber pecado? La muerte, pero ¿cuál muerte? Eterna. Pero Cristo pagó esa muerte por nosotros. ¿Y Él vivió qué? ¿Qué vivió Él por nosotros? La ira del Padre. O sea que hay 2 formas para pagar el pecado. ¿Hay 2 formas? Sí. ¿Cuáles son esas 2 formas? Cristo paga esa paga por mí o yo la pago por mi propia cuenta. O sea que los impíos, ¿qué es lo que están haciendo? Pagando por su propia cuenta porque no quisieron de que Cristo ¿qué? Pagara por ellos.
Así que ellos mismos van a ¿qué? Experimentar la copa de la ira de Dios. Saben de que el castigo del mensaje del tercer ángel, ¿cuál es? Si alguno adora a la bestia y su imagen, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a beber ¿qué? La ira de Dios, que está ¿dónde? En una copa, en un cáliz. Saben de que hay un estricto paralelo entre lo que sufrió Cristo y las 7 postreras plagas. Saben de que cuando Cristo estaba crucificado, hubo tinieblas sobre la faz de la tierra, desde la hora sexta hasta la hora novena, 12 hasta las 3 de la tarde. Y se dijo, consumado es. Saben de que hay una plaga que cae sobre el trono de la bestia. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa con el trono de la bestia y su reino? Su reino se convierte ¿qué? En tinieblas. Y los hombres muerden de dolor sus lenguas, porque se está derramando la ira de Dios sobre los impíos. La pregunta es, ¿por qué sobre los 144,000 no va a caer ninguna plaga? Ni una plaga los va a tocar. ¿Por qué? Recuerden la historia de los hebreos, porque fueron protegidos ¿qué? Van a estar blindados ¿con qué? Mire qué interesante. Los 144,000 van a pasar por un estrés extremo, pero no, ninguno de los 144,000 va a morir. Pero van a pasar por un tiempo de angustia de Jacob, pero van a estar blindados con la sangre del Cordero. Así que hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta clase, son clases muy complejas, pero yo sé que algo han entendido. ¿Cuántos han aprendido algo? La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Así que vamos a terminar con un canto. Vamos a invitar a la hermana que pueda pasar para que podamos cantar la alabanza, para así glorificar el nombre de nuestro Dios. Mis hermanos, vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios por este estudio. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por este deleite de tu palabra. Gracias porque estudiamos tus profecías, que son una guía segura en este mundo de engaño y de tinieblas. Bendícelo, Señor, para que podamos formar parte, si es tu voluntad, de los 144,000, o si no, de la resurrección especial. Bendícelo, Señor, para que podamos permanecer fieles en un mundo de tiniebla y apostasía. Bendice a tu pueblo y todas aquellas personas que van a escuchar este tema. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.